Descubriendo. Hola, muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a su espacio radial Descubriendo. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a RCPC, Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir, pensar y actuar en la radio por internet. En esta emisión estaremos acompañados, tenemos invitados en la mesa de trabajo Descubriendo. Estamos con Pedro Morrón, también nos está acompañando Sonia Silva y también el señor Armando Silva. Estos hombres que están aquí son investigadores natos de todo el tema de la verdad. Y por supuesto quien les habla, Neil Barrios. En esta emisión de Descubriendo vamos a desarrollar un tema de bastante interés relacionado con el maestro Saint Germain. Este es un personaje un poco místico, que desde 1600, 1700 dio origen a todo lo que nosotros conocemos hoy como las corrientes místicas y esotéricas. ¿Será un mito, una realidad, una verdad, una falsedad? Los invitamos a que hagan parte de esta emisión participando de manera activa a través del chat de la emisora, donde podrán ustedes también expresar lo que saben sobre este tema o alguna inquietud que tengan al respecto. Aquí estamos para compartir esta temática de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bueno, saludo primero a las damas. Hola, buenas, ¿cómo estás, Sonia? Muy buenas tardes, Nel. ¿Cómo te encuentras tú? Yo muy bien, contento aquí que estés con nosotros, dispuesta a trabajar en el tema de Saint Germain. Claro que sí, acá dispuestos también, y también muy buenas tardes a nuestros radioescuchas también. Hola, Pedro, ¿cómo te va? Gracias, Neil, y gracias por invitarme nuevamente. Estoy aquí con mis compañeros esperando a esa oportunidad de hablar sobre el tema de Saint Germain. Así es, Pedro, gracias por estar aquí. Y Armando Silva, ¿cómo estás, Armando? ¿Cómo te va? Maravillosamente bien, Neil, contento de que nos hayas invitado para tratar un tema de gran importancia como la metafísica y el llamado maestro Saint Germain. Bien. Los oyentes, varios oyentes, podrían estar muy claros en lo que es este personaje, el conde Saint Germain, como se le conoce. Básicamente se cree que nació en 1696 y se cree que murió en 1784. Fue un enigmático y muy enigmático personaje, descrito como cortesano, ¿no? Aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado. Conocido por ser una figura recurrente en varias historias de la temática ocultista, sobre todo, ¿no? Así es. Algunas fuentes citan que en realidad el famoso sobrenombre francés proviene del latín Sanctus Germanus, es decir, que Saint Germain o Sanctus Germanus no era el nombre original de este personaje. Es decir, Santo Hermano, Saint Germain, Sanctus Germanus, Santo Hermano. Y aunque no se sabe ni cuándo ni dónde nació, lo más probable es que fuera el 26 de mayo de 1696, en un castillo de los Montes Cárpatos, hijo del último rey transilvano, Federico II Rákóczi. Y su primera esposa fue Telequi. A pesar de ello, su muerte está registrada el 27 de febrero de 1784 en Eckerforde, en Prusia. Su historia está escrita en la muy Santa Trinosofía, más conocida como la Santísima Trinosofía.
participó activamente en la Revolución Francesa, estuvo detrás de ella también, contra la realeza y la iglesia, ¿no? Fundando las primeras logias anticlericales junto a los revolucionarios como Cagliostro o José Bálsamo. Perteneció también a la orden de los masones. Y es lo que hoy en este programa Descubriendo vamos a descubrir precisamente quién fue este personaje. Vayamos entonces con nuestra invitada, que ya va a ser parte permanente de la mesa de trabajo de Descubriendo. Bueno, ¿qué tenemos del maestro, como se le conoce, maestro o el conde Saint-Germain? Claro que sí, Neil. Acá la autora Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, nos habla también un poco acerca de él en su capítulo 3. Y eso que tú nos hablabas de que era una persona muy aventajada, pues efectivamente, acá tenemos de que Saint-Germain hablaba y tenía dominio sobre muchísimos idiomas, entre esos el alemán, el inglés, el italiano, el árabe, el chino, el hebreo, el caldeo, el sirio, el sánscrito, y muchos otros dialectos orientales que se encontraban en la época. Igualmente habla ella de que era ambidiestro, tenía maravillosas facultades en cuanto también era la cultura y lo que tenía que ver con las artes. Era excelente cabalista y mago blanco, un hermetista, iluminista, y habla de que era el precursor de los templarios, los gnósticos, francmasones y rosacruces. Repite esa última parte, por favor. Es el precursor. ¿Precursor? Correcto, de los templarios, gnósticos, francmasones y rosacruces. Es decir, que todo este tema de las sociedades secretas y las sí, sociedades místicas, porque las sociedades secretas contienen un conocimiento místico, el predecesor fue este señor, el maestro Saint-Germain. Correcto, entonces hablábamos de que él desarrollaba la clarividencia, la claraudiencia, viajaba astralmente, etéricamente, cósmicamente, y lo veían aparecer de un lugar a otro en el mundo, podía estar presente. En un momento podía estar aquí y en otro momento podía estar. Así es. ¿Cómo es que se llama esta habilidad, Pedro? ¿Recuerdas? Poder transmutarse. Transmutar. O de poder estar en dos lugares a la vez. Omnipresencia. Omnipresencia. Es decir, estamos frente, bueno, según lo que la misma historia narra, ante un personaje, bueno, interesante, ¿no? Incluso podríamos decir que con mayores cualidades, de alguna manera, con lo referido en la Biblia sobre el propio Jesús. Así es, así es. ¿Bien? Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Sonia? Aquí vamos a rescatar dos cosas que ha dicho Sonia para encontrarle más respuestas a todo este tema de realidad o mito del maestro Saint-Germain. Primero, cabalista, ¿verdad? Esto habla de que, bueno, todo su conocimiento trasciende de la cábala, que tiene un origen judío por allá antes de Cristo inclusive, y lo otro, que con este fundamento pudo crear las sociedades o predecesor de las sociedades secretas o de las corrientes místicas. Correcto, así es. Bueno, frente a él se dice que tomaban corriente o tomaban partido dos clases de corrientes en esa Europa del entonces. Decían que existían muchos que tenían celos y envidia de él porque gozaban de la confianza y la admiración de todos los reyes de la nobleza de la época. Y por otra parte existía otra corriente que hablaba de un profundo respeto y afecto en la cual participaban todas las órdenes esotéricas y las sociedades secretas y las sectas ocultistas de las que ya hicimos alusión. Bien. Bueno, Pedro. Neil, algo importante en esto, viendo de parte de él una historia un poco misteriosa, porque como vemos en cualquier punto que encontramos algún tema referente a Saint-Germain, nos encontramos con que no tiene una fecha exacta, se tiene pues la que pues habíamos planteado inicial como la más cercana, pero a nadie le consta exactamente sus fechas de nacimiento, inclusive la de la muerte misma de él es bien misteriosa, y entre las sorpresas que se tiene sobre él, encontrados hasta en mismos datos metafísicos, es que manejaba las reencarnaciones. Y no solamente Saint-Germain era la única o la que pues conocemos de esa figura. O sea que ya no solamente estamos hablando de un ser específicamente, sino de varios que han vivido a través del tiempo y que de alguna forma han influido en la historia de esta humanidad. Entre esos, el primer mártir inglés que existió, que era San Albán,
Proclus, que fue un filósofo de la corriente neoplatonista, Roger Bacon, Christian Rosenkraus, nada menos que el fundador de la Rosacruces, inclusive de Francis Bacon, otra vez como un político inglés. O sea, si nos enfocamos un poco en eso, nos damos cuenta que si en lo que plantean como reencarnaciones de ese ser, nos damos cuenta que siempre fue una figura muy influyente dentro de las cortes y dentro de los gobiernos, que en el momento, o de lo que plantean, se necesitó en ese momento. O sea, siempre fue muy influyente en esos puntos, siempre buscaba de alguna forma resaltar dentro de esos grupos. Pero si tenía la habilidad de estar presente en estas situaciones, estamos hablando de una entidad, ¿no? Así Claro es. que Sí, es correcto. Así es. Una entidad, porque si hablamos del proceso natural de la reencarnación, no podría sujetarse en un lugar específico por voluntad propia, ¿no? Sí, es correcto. Sino que, bueno, ¿qué nos aportas a la investigación, Armando? Lo que acabas de decir, lo que acabas de decir es cierto, ¿no? Esa imagen y ese carisma esa aureola que se ha tejido alrededor de este misterioso personaje, ha sido alimentado por una serie de mediums, de personas que han servido de puente o canalizadores. Canalizadores, ¿no? Canalizadores a través de la psicografía, ¿no? Ajá. A través de la psicografía, y nosotros sabemos cómo a través de esos mecanismos el oculto, Ajá. el oculto se disfraza, ¿ya? Ok. Se disfraza y toma diferentes nombres. ¿Quieres decir tú? Y esto hace parte de un programa, invito a los oyentes que de pronto no lo han escuchado, un programa que desarrollamos sobre todo el tema del mundo astral y sobre la cábala, ¿no? Porque ahorita nuestra compañera Sonia hablaba del poder o del conocimiento cabalístico que tenía el maestro Saint Germain y la capacidad de tener diferentes manifestaciones místicas. ¿Con qué la hacía? Bueno, con una ciencia nigromántica, ¿verdad? Que, bueno, tiene una procedencia bien oscura, bien oculta, como muy bien se le llaman a estas corrientes. Que invitamos a que entren en el blog y descarguen esta emisión que hicimos sobre el mundo astral. Sí, es correcto. Y vemos cómo la metafísica, ¿no? Toma a este personaje, llamémoslo como un eje. Sí. ¿Ya? Porque él es el eje de la metafísica, él es quien alimenta la metafísica, ¿no? Y he querido o quiero hacer un aporte acerca de la metafísica, ya que forma parte de la esencia. Como esa corriente que maneja, esta filosofía que maneja el mundo más allá de lo material. Correcto. De lo físico, ¿no? De lo físico, exacto. Entonces, para los amigos oyentes, la pregunta es, ¿qué hace la metafísica? Hombre, sencillo. Lo que hace la metafísica es cambiar los modelos mentales. Y eso es lo que la humanidad está pidiendo ahorita. Los modelos de limitación, sencillo, por modelos de liberación. Los modelos de escasez, por modelos de abundancia. Los modelos de miedo, por modelos de coraje. Los modelos de negatividad, por modelos de positivismo. Los modelos de pesimismo, por modelos de alegría. Los modelos de mediocridad, por modelos de excelencia. ¿Qué hace la metafísica? Aprovechándose de estos momentos de crisis, ya, en que pasa la humanidad. Ya, de estos momentos de escasez, de limitaciones, de conflictos familiares. ¿Para qué? Para que la persona se dirija a estas figuras míticas de lo oculto. Ahora, en cuanto a esa necesidad que hay en la humanidad y esta oportunidad que ofrece estas corrientes que se desprenden de la metafísica, ¿lo han logrado? Jamás. Siempre existe la tristeza. Cuando uno se acerca a una persona que ha incursionado en la metafísica, nunca lo ve con esa alegría, con ese positivismo. Siempre lo ve con un negativismo. Siempre lo ve con una tristeza que lo embarga. No es una persona que irradia paz. No es una persona que irradia positivismo. Siempre se le ve una imagen turbia, oscura detrás de esa imagen. Así es. Es decir, que según la visión tuya, ¿no? La visión tuya, la experiencia tuya que has tenido al respecto de la metafísica, presentándose como la solución, lo que está trayendo es otro tipo de situaciones. De situaciones, es correcto.
Bien, Sonia, ¿qué más tenemos del maestro Saint Germain? Bueno, apuntando lo que, o llegando a confirmar lo que ustedes nos decían, acá Connie Méndez, la escritora, nos dice que el príncipe muere, o sea, estamos hablando de Saint Germain cuando todavía se le conocía como príncipe de Rákóczi, muere históricamente. O sea que tenía bastante dinero, ¿no? Correcto. El príncipe muere históricamente, públicamente, un año después de su padre, cuando los acontecimientos lo iban tal pues a dar como una vida oficial de Hungría fuera de ella. Y apenas él muere en Turquía o en Transilvania, aparece en Escocia, donde vive ahí sí, misteriosamente hasta 1745. Entonces dice después que sale a estudiar la alquimia en la India y no vuelve a aparecer sino hasta el año 58, cuando ya comienza a tomar cuerpo lo que es el conde Saint Germain, con la dignidad que le dan gracias a la Madame Pompadour. ¿Quién es esta Madame? Es una persona muy allegada al rey Luis XIV de la época, y pues que le da la dignidad de conde y lo hace que entre a la corte. ¿Cómo es esta tal. historia de la corte, Pedro? Sí, Neil, mira. Lo importante que vimos ahorita, nos dábamos cuenta de que si, como plantean históricamente, de alguna forma, cada cuerpo que esa ya entidad, debo decirlo, poseía, lo que hacía simplemente era entrar siempre en los círculos más importantes de las cortes, porque de alguna forma influenciar en lo que él representaba a cada uno de esos poderes. De ahí donde vemos lo de los Rosacruces, inclusive los Illuminatis, porque inclusive hay unos libros, hay unos estudios que dicen que fue asesor del señor Weishaupt, fundador de la orden. Claro, porque es contemporáneo. Es contemporáneo, exactamente. Entonces estamos hablando ya de alguien que tiene un poder y que trae algo muy específico que hacer. O sea, es llamativo cómo estos personajes siempre están muy cerca a los ámbitos de poder. Así claro. es. Entonces vemos, hay una cosa muy importante, que aún después de lo que sería su muerte oficial, hay datos de personas que decían que lo vieron mucho después de haber muerto. O sea, estamos hablando de definitivamente una entidad. Y los rumores de que aparecía tan joven como siempre. Esa era otra, porque inclusive hay casos históricos donde una dama lo encuentra en una de las grandes fiestas de la corte, que entre otras cosas, hay algo muy bueno de revisar, nunca lo vieron comiendo. O sea, nunca, a pesar de que en esa época las grandes fiestas eran unas bacanales, había una cantidad de consumo de alimentos exagerados y de licor, y nunca lo vieron a él de ninguna forma consumiendo ni licor ni alimentos de ninguna especie. Y la dama dice verlo, que cuando lo ve, ella dice, yo lo conozco de mucho antes, diciendo inclusive que mucho atrás, de 40 años, y era una persona muy joven, y ya la señora estamos hablando que tenía 80 años, entonces eso fue, y más, en esa parte histórica que se cuenta, él se retira de la reunión porque se sintió incomodado por la situación. Ahora, esta visión que estamos viendo en este momento del maestro Saint Germain podría mirarse de dos maneras o enfocarse de dos maneras. La primera, bueno, que tenía el hombre a través de cierto avance espiritual, comillas, llamémoslo así, una condición especial que lo hace como muy bien se le conoce, el maestro, ¿no? A enseñar a la humanidad ciertas cosas por allá distantes, ¿no? Del mundo físico. Pero también se le puede ver desde otro punto de vista, ¿no? Una entidad, ¿verdad? Una entidad como ese propio espíritu o esa propia energía o masa negativa que ha venido encarnando desde hace mucho tiempo, haciéndose pasar a los hombres como una fuerza positiva, ¿no? Que es lo que nosotros en este programa, en esta emisión, queremos alertar, ¿sí? Veníamos hablando, por ejemplo, cómo el tema de Jesús ha sido manipulado en iglesias y religiones, ¿sí? Y también tenemos que entender que en el caso de las corrientes místicas y esotéricas también hay otra parte de manipulación basada y fundamentada en este maestro místico que estamos hoy analizando. Así es. Sonia, ¿qué más tenemos del maestro? Bueno, reforzando... A pesar de que Jesús nos enseñó que no le llamáramos maestro a nadie. Correcto. Bueno, reforzando lo que estábamos conversando acá, también nos nombra en su libro de que precisamente al introducirse de Saint Germain a esa masonería francesa de la época, donde inició con Diderot,
anunció que era el más antiguo de todos los masones. Entonces, una vez más confirma la teoría, por no decir que había sido el propio fundador de la orden. Claro. Entonces ya comienza a relatar acá la autora y nos habla un poco de la hermandad blanca y cómo este señor sería el maestro avatar ascendido de la era de Acuario. Entonces nos habla de que... O sea que ese tipo tiene que volver. Sí, claro que sí. Es más, ahora para responder eso, Neil, necesariamente tendríamos que irnos a uno de los capítulos de ella cuando dice que el maestro Saint Germain iba a ser el avatar de esta era de Acuario, trayendo a la práctica del plano físico, o sea, manifestándose el Cristo de la era. Ah, ok. Entonces, fíjate, la era de Acuario, según todo esto que estamos relatando, es este momento. Correcto. Y que él debía regresar siendo el Cristo. Correcto. Uy. Como se manifestó en la era inmediatamente anterior, supuestamente, pues Jesús, ¿no? Sí, okay. Entonces, él dice... los adeptos ya no tendrán necesidad alguna de reencarnar para poder circular en la tierra y entre los hombres, si es que tienen que entrar en nuestra atmósfera por un tiempo corto. Hacen denso el cuerpo etérico y por consiguiente visible a nuestros ojos, o si es quien tiene que cumplir una misión de larga duración. Entonces termina diciendo, es totalmente impráctico renacer de un vientre de mujer, volviendo con la conciencia envuelta y sin memoria, además de tener que esperar tantos años para alcanzar la edad adulta y poder cumplir una misión de altura. Entonces él dice, para esto está mejor la transfiguración, o sea, la ocupación de un cuerpo prestado. Es el trasplante de un espíritu o ego en el cuerpo de un iniciado que está dispuesto a ceder su cuerpo en vida o en el momento de morir. Increíble. Por ejemplo, este señor dice reemplazar, en la investigación que hemos hecho, dice reemplazar al Cristo eterno, que no sirve, que le pasó su tiempo, ¿no? Y se dijo de todo ser Mesías representante de Jesús y Dios. Ahora, Neil, hay algo importante. El propio maestro Saint Germain, según las aclaraciones que hace la autora, ha admitido haber ocupado unos 40 cuerpos prestados en diferentes ocasiones y por diferentes propósitos o misiones en la tierra. Entonces, habla ella de que entre esa ocupó el cuerpo de San José, el esposo de María. Sí, así es. Increíble. Sí. Ahora, bueno, vamos a ir planteando, ya hemos planteado muchas cosas, ¿no? Lo importante es que los oyentes y nosotros mismos acá en la mesa de trabajo Descubriendo sepamos mucho sobre, bueno, lo más relevante en este tema para después comenzar un diálogo en el cual podamos descubrir ciertas cosas verdaderas y otras mentiras. Pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa comercial, hoy en Descubriendo, que está bastante interesante, sobre todo con el número de invitados que tenemos en esta emisión. Ya volvemos. Bueno, realmente este tema de hoy está apasionante en el sentido de todo lo que, bueno, se ha escondido, se ha guardado, se ha manifestado también, sin el hecho de entender realmente lo que en el fondo puede significar. Esa es la visión de este programa, plantear esto para ver y descubrir lo que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos, el verdadero enfoque, no desde el punto de vista manipulado por creencias y filosofías. Bueno, hablabas de que la ocupación de los cuerpos. Exacto, hablábamos de que una de esas ocupaciones había sido de San José, ¿verdad? Que en ese momento había sido el esposo de María la Virgen. Entre otras ocupaciones que nos comenta la autora, es el cuerpo prestado del almirante Cristóbal Colón, destinado a encontrar sin perderse ni naufragar el Nuevo Mundo. Una tercera ocupación, según la autora también, parece haber sido la del libertador Simón Bolívar. Entonces habla ella de que las actuaciones de maestro Saint Germain siempre habían sido en pro de la liberación de los humanos, pero ha de ver qué liberación o hasta dónde llegaría esa liberación. Bien. Pedro, ahorita nos hablabas sobre lo que realmente son las corrientes místicas o la metafísica y qué es lo que busca y espera en el ser humano. Sí, así es. Hay una cosa importante porque si vemos de algún punto la metafísica, empezando a estudiarla, escudriñarla, como decíamos acá entre los compañeros, es bastante compleja,
Pero empezando a desmenuzarla, como decimos, poco a poco nos damos cuenta de una cosa importante. Si lo vemos, sí, es muy bien. O sea, está bien que el espíritu como tal se realce y busque su verdadero yo y encuentre, como ellos lo dicen dentro de sus grandes proclamas, creo que son 7, y está hablando específicamente de el yo soy como una fuerza, como el poder para que el hombre se reconozca. Hasta ahí podríamos decirlo que suena bien. Que suena bien, que eso no tendría que afectarle a ninguno y a lo contrario, pues... Lo podría elevar. Lo puede elevar más como espíritu. Pero ¿qué sucede? Encontramos ahí, como quien dice, el detallito. Su trampa. La famosa trampa. A ver, ¿cuál es la trampa? Uno le dice inclusive la pezuña del diablo. Ajá. Cuando hay un tema, o el mico, como le dicen los políticos también. Y encontramos un detalle importantísimo. Si ese poder es elevado y es ilimitado... O sea, ¿te refieres al yo soy? Al poder del yo soy dentro de qué parte, de generar un poder para poder manejar inclusive a otras personas. Bueno. Entonces ya nos estamos metiendo con algo muy diferente. Claro. Tú elevas tu poder, pero cuando tú te estás metiendo, y mire que la historia lo está demostrando, la manera en que él pudo haber poseído esos cuerpos era porque de alguna forma se atravesaba dentro de el espíritu de cada persona. Violentando entonces una ley universal. Violenta una ley universal. O sea, está claro, porque hasta históricamente lo aceptan los metafísicos. O sea, que es posesión. Es una posesión. Y la posesión es violación de la ley universal. Inclusive, hay datos muy claros en páginas de ellos mismos donde dice que él abandonaba esos cuerpos cuando ya la misión que tenía dentro de ese cuerpo había sido... Entonces, Pedro, podemos aclarar algo firmemente en el tema de cuando se posesiona, no está hablando de Saint Germain como un espíritu. No. Porque el espíritu, la ley espiritual, porque todos somos espíritus, no lograría hacer esto porque es violación de ley. Esto entonces estaría definiendo que Saint Germain como fuerza realmente era una fuerza oscura, una entidad. Es una entidad, así es. Y en eso lo vemos cuando encontramos el detalle del poder. O sea, si es ciertamente que ella me da unas técnicas para elevar mi poder, para que yo definitivamente deseando, dice así, textualmente, deseando algo, yo pueda lograrlo. Vuelvo y repito, si lo vemos desde un punto de vista del desarrollo espiritual, bien. Se ve positivo. Pues se ve positivo. Pero a donde ya la cosa cambia, porque empezamos, ya te digo, es tan complejo que hay que leerlo minuciosamente y sacarlo y te das cuenta, hombre, cuando ya tú te estás metiendo, una cosa es mi decisión y otra cosa es la decisión de mi compañero. Y si mi compañero no toma eso porque existe una ley que se llama el albedrío, yo debo respetarla. Pero cuando yo tengo la capacidad en la elevación de poder que me da esta metafísica, de poder cambiarle hasta los conceptos a la otra persona, yo estoy poseyendo aquel espíritu. O sea, yo estoy de alguna manera manipulando a ese espíritu. La metafísica se convierte entonces como un fundamento de libertinaje. Así es. ¿Verdad? ¿Qué opina nuestro compañero e invitado Armando Silva de lo que estamos dialogando? Cuando hablamos del señor Saint Germain, no debemos hablar del hombre. Debemos de hablar de la entidad. Porque realmente esa es la verdadera identificación de esta fuerza, de esta energía, ya, porque quien hace ese proceso de ocupar un cuerpo, de cumplir, de alimentar su ego, porque las entidades también tienen ego, ¿no? Ajá. La entidad alimenta su ego, ocupa el cuerpo, desarrolla sus objetivos y considera de que sus objetivos culminaron en ese cuerpo, se dirige, ahí terminó el plan. Claro. Pero continúa con su ego creador, porque su ego, eso no muere, no es estable. Como buen ego siempre tiene ambición, siempre se está elevando. Siempre se está elevando. Claro. Ya, entonces cuando él ve que es necesario para alimentar su ego un nuevo plan, ocupa otro cuerpo. Pueden ser 20, 30, 40, 50 años después. Ahora, ¿tú crees que realmente posiciona el cuerpo de Bolívar? Caramba, lo dudo. Por las obras de Libertador. ¿Sabes por qué lo dudo? ¿Por qué? Porque estas informaciones se han obtenido a través de falsas canalizaciones. Ok. Realmente, Sonia, ¿sabes quiénes son esos canalizadores? ¿Los conoces? Blavatsky nos ayudó con eso. Claro que sí. Elena Blavatsky, falsos canalizadores. Eso, falsas canalizaciones. Ok, pero cuando hablamos de falsos canalizadores, no estamos diciendo que la canalización no haya sido verdadera.
lo hablamos desde el punto de vista de la fuente Sí, es correcto. que emite el mensaje. Es ¿Verdad? correcto. Porque la Sí. fuente que emite el mensaje a veces se piensa que es de la fuerza y ley universal, más bien Correcto. lo sabemos que no. Ahora, cuando hablabas de entidades, tenemos que recordar, estimados oyentes, que es esa fuerza nigromántica que quedó pues de la destrucción de todos estos seres de la Atlántida, Así es. ¿verdad? De la famosa invasión que Apocalipsis 12 también menciona. Todas estas fuerzas nigrománticas a través de la cábala han vuelto a tener cuerpos. Y uno de estos cuerpos o entidades es lo que hemos llamado o hemos conocido como Saint Germain. Saint Germain. ¿Estamos en lo correcto? Sí, señor. Quería hacer un aporte. A ver. Ese coraje y esa prosperidad que ofrece la metafísica, pues eso es sencillo. Nosotros los podemos encontrar en nosotros mismos. Sí. Ya, eso está dentro de ti, dentro de todos nosotros, las personas que nos escuchan. ¿Conociendo qué? Sencillo, conociendo las leyes mentales, las leyes espirituales, las leyes universales. Ya, la ley de control, la ley de causa y efecto, la ley de la creencia, la ley de las expectativas, la de la correspondencia. Ya, leyes que nosotros tenemos internas, que conocer, ya, y en esa forma, pues, dejamos de recurrir a corrientes como la metafísica, igual, correcto, donde podríamos ser presa de falsos espiritualistas, falsos espiritualoides, así que es, roben realmente la verdadera así esencia del es, ser. correcto. ¿Y cómo? Ajá. Acerca del conocimiento, acercándonos al conocimiento, ya, nuestro Padre, ya, incursionando en nuestro interior, ya, pidiéndole luz, claridad a nuestro Padre interno, ya, haciendo que nuestro Padre interno crezca, ya, a través de esa forma, pues, esa enseñanza misteriosa, oculta de la metafísica, eso se minimiza. Ya. Entre otras cosas, maestro, que es el verdadero maestro interior. Claro que sí. No los falsos maestros, que siempre hemos tenido enfrente. Claro. Hay un personaje que es el propio Jesús, nos gusta tocarlo mucho acá en nuestros programas porque, bueno, respetamos de cierta manera todo el legado que dejó. Y Jesús nunca le gustó que le dijeran maestro, ¿no? Diciéndonos que el verdadero maestro está dentro de nosotros. Ahora, en esta permanente búsqueda del conocimiento, ¿tú qué podrías decir, Pedro, en el tema de la metafísica, en el tema del maestro Saint Germain que debemos valorar? Ok, mira, siguiendo con el tema de la parte de los poderes, encontramos un dato muy importante. La metafísica no se queda hasta ahí, ¿no? Pues ella llega también a hacer como hablábamos ahorita, canalización de espíritus, que es una nueva modalidad de lo que llamamos hoy en día el espiritismo. Eso es lo que sería la canalización con los espíritus. Y no es de extrañar, pues Connie se dice seguidora de la espiritualista fundadora de la Sociedad Teosófica, que era Elena Blavatsky. Entonces, ¿a qué se maneja, en qué parte manejan ella? En el término presencial, lo que le llamamos el yo soy, ¿verdad? Se identifica como seguidores de una propiedad, de un poder ilimitado, como hablábamos ahorita. Yo lo estoy solamente lo estoy recalcando, en donde lo ilimitado del poder te da la oportunidad o el derecho, entre comillas, de meterte en otros cuerpos para los fines que tú necesitas. Pero ahí hay algo importante aquí, en esa parte, y es la parte que lo metafísico maneja como una especie de desarrollo mental, que es el de elevar este espíritu, ¿verdad? Usando entre las técnicas que usa, como que tú seas una mejor persona. Inclusive hay un método muy antiguo, viejo, de alguna forma, para no decir antiguo, más bien viejo, que muchas personas usaron, que se llamaba el método Silva. Era simplemente poner tu mente casi en blanco, y hay un gran, de alguna forma, peligro cuando tú tratas de poner la mente en blanco. Que es un estado mental, una frecuencia mental exactamente. específica. Tú colocar la mente en blanco, de alguna forma, es ir despegando la parte espiritual de la parte física. Eso es lo que plantean. Pero ¿qué sucede?
¿de qué manera podría una entidad poseer un cuerpo si no es porque aquella se lo está permitiendo? Porque eso es importante. Hay unas leyes, y dentro de las leyes que se rigen es que aquel permita que la entidad penetre Claro. esa parte espiritual. Entonces, si nos dan unas técnicas para poderlo hacer, lo más seguro es que nosotros estamos siendo unos idiotas útiles, porque al hacer ese proceso, lo que estamos permitiendo es que entidades, que aclaro, no solamente la que estamos comentando, muchas entidades están ahora mismo dispuestas a entrar posesionar. a Ahora, posesionar cuerpos. en estos estados mentales que tú hablabas, realmente lo que se hace en la práctica es desplazarse a la sintonía del mundo astral. Así es, eso es. Mundo astral que es gobernado, como ya muy bien en las investigaciones que hemos hecho, es gobernado por estas entidades, ¿no? Por eso es que se necesita crear corrientes místicas que generen el estado mental y la vibración mental para que los adeptos sean presa fácil de estas manipulaciones. Sí, lo que decía Pedro es cierto. Aquí en Barranquilla funcionó una entidad que se llamó Control Mental Silva. ¿Te recuerdas, Pedro? Claro, así es. Hace muchos años, y operaba en esa forma como Pedro lo acaba de relatar, ¿no? Y en lo que concierne a la cuestión de la posesión, hay que tener en cuenta también, de acuerdo a lo que nosotros hemos conocido, lo que la experiencia nos enseña, que en algunos casos se presentan posesiones involuntarias, Ujú. pero se presenta en el caso de posesiones complacientes. ¿Ya? ¿Cuándo se da el caso de posesiones complacientes? Cuando el espíritu de la persona es complaciente, ¿ya? Aunque ¿Y cómo se es complaciente? ¿Ah? ¿Cómo se es complaciente? ¿Cómo se es complaciente? A veces el espíritu de la persona es complaciente y es totalmente independiente de la razón del individuo. ¿Ya? Es totalmente, o sea, es algo complejo. Ya, es algo complejo, porque la persona mentalmente es consciente de lo que es, pero la persona no sabe qué piensa su espíritu. Ya, no sabe qué piensa su espíritu. Mira, hay una cosa importante ahí en esa parte. Si nosotros vemos de alguna forma, cuando al hombre se le niega, y se le niega me refiero es a su entorno, no a él mismo, el poderío que tiene adentro, porque esta es la parte importante, ese es el jueguito que tiene la metafísica, lo que hablábamos ahorita, y es, si ciertamente el espíritu tiene la capacidad, tiene el poder individual, se rige por unas leyes que todos conocemos y hacen que ahora mismo, aun si la vida en este mundo es un caos para muchos, se mantiene todavía, es precisamente porque todavía se rigen muchas de esas leyes. Muchas se están O violando. sea, ahora la mismo. vida permanece por esas leyes. Es por esas leyes que permanece la vida, no existe otra forma. Entonces, tú te riges en ella, pero ¿qué sucede? Como hablaba mi compañero ahora, o sea, ¿cómo pasa para que el espíritu definitivamente lo permita? Es por el engaño, porque nos volvemos de alguna forma, o esas personas que se adentran en esos procesos, se vuelven unos idiotas útiles de estos poderes, que ellos sí saben para qué sirve eso. Porque si tú de alguna forma te riges por tus leyes, tú no vas a permitir que cohesiones o pensamientos o acciones de otras personas. Claro. Ellos sí, ellos al poseer el espíritu, sí saben qué van a hacer con eso en ese momento. Bueno, muchas personas nos están escuchando en directo ahora mismo en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero, pero hay otras personas que nos escuchan en diferido porque estos programas se descargan y pueden circular libremente por todo el planeta Tierra. Pero, ¿qué le podríamos decir nosotros a los oyentes que de alguna manera están muy cerca a todo este mundo de la metafísica del maestro Saint Germain? ¿Cuál sería nuestra recomendación con base, escúchese bien, estimado oyente, con base a la investigación de estos invitados que tenemos aquí, que han buscado mucho, que han leído mucho y que han palpado realmente lo que significa el tema de Saint Germain? ¿Cuál sería nuestro consejo? Empecemos por las damas. Bueno, mi consejo sería: escuchen su corazón, escuchen sin razón, sin duda, acérquense a su interior, a su espíritu, busquen incesantemente, no se queden en una sola doctrina, busquen todo aquel, no solo conocimiento en las doctrinas que nos muestra el mundo, sino también en lo que nos
hablan también ahora los científicos, que nos develan todo aquello que nos habla en la metafísica en algún momento como algo extrasensorial. Ya sabemos que tienen explicaciones, encontramos que todo tiene explicación. Entonces no ver algo como fuera de nosotros y ocultista a la vez, o esotérico, hablándolo en otras palabras, sino ver el poder que está en nosotros, reconocerlo y entender que nadie nos va a regalar, bueno, para citar aquí el pedacito que nos decía acá Connie, cuando decía que el maestro Saint Germain vino a regalarle al planeta Tierra la llama violeta. Entonces, cuando hablamos de esos regalos, estamos desconociendo el poder del hombre mismo y reconocer que en él está el arco iris, el poder de cada color, y que no tiene que venir nadie de afuera para dárnoslo, sino que tenemos la autoridad y por ella nos debemos regir. Así es. Ahora, en el tema de la metafísica, son muchas las corrientes que se desprenden de manera indirecta, Pedro, ¿cierto? Claro. O sea, de pronto nosotros cuando estamos realizando los ejercicios de yoga, realizamos prácticas que se desprenden de las corrientes místicas y esotéricas. Así es. Siendo el yoga de pronto en alguna medida una dimensión muy sana para estar bien, ¿no? Sí, mira, hablando inclusive de yoga, yo tuve de alguna manera una oportunidad de hacer unos ejercicios. Hay algo muy sutil en eso. Y es definitivo, a ninguno de nosotros nos llegará de frente o de rompe, como decimos por ahí, ninguna información que de verdad nosotros entendemos no encaja dentro de nuestra altura espiritual, ¿no? ¿Y qué sucede? Que si esta llega muy sutil, pues simplemente empezamos a abrir puertas, que es el gran error que cometemos para todo lo que hacemos en la vida. Entonces, ¿qué sucede con el yoga? El yoga sí, de la parte física, que es muy importante, pero el asunto está cuando empezamos a meterlo con mantras. O sea, cuando tocamos los mantras, y entonces usamos la parte física, porque para hacer la parte física o los ejercicios, tenemos que relajar nuestro cuerpo. Es esencial. Pero ¿qué sucede? Que al relajar nuestros cuerpos y le colocamos una música como mantra, es que hay que mirar qué tipo de música se coloca. Claro. Es donde empiezas tú a aperturar. Ahí empieza la desviación. Ahí empieza el proceso, claro que sí. Entonces, de pronto, en esos detalles es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque ahí es donde se nos van a meter. Y hablando de la parte que tú decías ahora, de qué consejo, yo diría que la intención de introducir una esperanza de una nueva era, que es lo que se maneja ahora como la metafísica o el New Age, es el falso amor y la falsa paz. Es aquella espiritualidad donde supuestamente todos somos paz y amor, y sí, cierto, todos debemos ser paz y amor, pero hasta qué punto de ser paz y amor yo debo ceder el poderío que me dieron a mí para entregárselo a alguien y que haga con eso un instrumento de quién sabe qué cantidad de maquinaciones. Ahí es donde sería, porque tú puedes tener mucho poderío, pero siempre tú debes manejar la llave, porque si tú tienes una nave, tú eres el que manejas tu nave. Es el caso del que presta el vehículo. Por ahí hay un dicho muy, muy coloquial que dicen que yo presto primero a mi esposa que a mi vehículo. Y si es cierto que algo material se le tiene tanto aprecio, tanto celo, ¿por qué mi espíritu, que es mi verdadera nave, yo voy a cedérsela a otro? En ninguna forma, o de ninguna circunstancia, exactamente. Ni en mantras, ni en descanso, ni porque me estoy relajando, no. Si es cierto que tú te puedes relajar y hacer ejercicio de relajación, siempre hágalo con la conciencia de que lo está haciendo. O sea, sea consciente de cada acto que usted realiza. Ese es digamos que el consejo que le podría dar yo a alguien ahora mismo. Cuando te escuchaba, entendía y reflexionaba sobre que estas corrientes siempre lo que han buscado es robarle la conexión directa al ser humano. Y se han colocado los maestros, se han colocado ciertas situaciones que hagan el puente. Ahora, ¿cómo nosotros diferenciamos estas frases que Jesús también decía que nadie llega al Padre si no es por Él? ¿No habría un intermediario? ¿Qué era lo que Él trataba de decir con esto? ¿No sería la misma línea del Saint Germain? Hay algo importante en eso, y la pregunta está muy buena. Si lo vamos a hacer comparativamente, hay un detalle que fue lo que ahorita hablábamos. Jesús te dice, yo soy el camino, ¿verdad? Y si Él te está diciendo que es el camino, hay algo que siempre recalcó Jesús,
que tú siempre fueras dueño de tus procesos. O sea, siempre seas tú el que sepas que te estás elevando. O sea, Jesús en ningún momento ha dicho entrégate. Jesús está diciendo solamente que dentro de ti está el poder. O sea, fíjate, yo no estoy permitiendo que alguien penetre en mí, no. O Pedro, cuando él decía yo soy el camino, realmente ese yo soy el camino es uno mismo. Es uno mismo. Él te está hablando es a ti. Correcto. Porque el Dios está dentro de mí. Ciertamente que si yo quiero elevarme a la altura de un Dios, ejemplo, ¿verdad? O como lo plantean todos, ahí hay una cosa muy importante. Y es que eso lo tengo como poder mío, es interno en mí, no es externo, no es una ayuda externa. Es solamente despertar todos los mecanismos que tengo dentro de mí, pero cumpliendo unas leyes que son las que me cohesionan en este universo. Bien, entonces, hay una temática que se presenta como precisamente se presenta, que se desvían, se manipulan para confundir a la gente, al buscador. Ahora, tengamos en cuenta que la persona que está en el tema de las religiones, ya hablando de los conocimientos que hemos expresado aquí en la emisora o en este programa, habla de un proceso de creencia donde el líder es Jesús, ¿verdad? El Dios es Jesús. Pero las personas que ya no encuentran respuesta en esta temática religiosa y salen a buscar, entonces hay otro Dios, que es el Dios de la metafísica y el Cristo de hoy día, que se vendría siendo el maestro Saint Germain. Entonces estamos pasando de una falsa fe mística, religiosa, a otra falsa fe, ¿verdad? Fundamentada en mentiras del maestro Saint Germain. Entonces, cuando planteamos esto, necesariamente tenemos que indicar, de acuerdo a nuestra visión, dónde está el verdadero camino, ¿verdad? ¿Dónde está la verdadera interpretación del conocimiento y la aplicación para encontrar una verdadera elevación de nuestros espíritus, no fundamentada en la adoración, ya sea de un Jesús falso o de un falso maestro Saint Germain, sino en una verdadera elevación de la conciencia del ser? Y recuerdo un ejemplo, y es el tema del maestro o del príncipe el Buda, el iluminado, Siddhartha, donde él, buscando la iluminación, fue a varios caminos, fue a varias corrientes místicas que hace mucho tiempo ya existen, y encontró que la verdadera iluminación está por dentro. Claro. ¿Sí? Y viviendo la iluminación, viviendo el poderío que descubrió en sí, respetando leyes universales. Y además de respetarlas, practicándolas, las que tú mencionabas ahorita, una ley muy universal como causa y efecto, donde yo tengo que cuidar mi cuerpo, no irrespetar a los demás. Así es. ¿Verdad? En esa práctica, en esa enseñanza que es muy sencilla, podemos encontrar la verdadera elevación. Y no hablando de elevación mística, sino de la evolución y el ascenso de ser humano como tal, que es lo que realmente nosotros buscamos, ser mejores hombres. Claro. Esa es la verdadera iluminación, ¿verdad? Ser buenos con nosotros, buenos con un planeta y vivir en comunidad. Poder encajarnos en un grupo social donde respetemos a los demás, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las corrientes místicas, ¿para quién es la elevación? Para el adepto. Simplemente para el adepto. ¿Y cómo se convierte el adepto dentro del núcleo social? En nada. No se convierte en nada, se convierte en simplemente un hombre que está buscando una verdad, pero que queda enclaustrado en una filosofía y en su propia casa. ¿Qué transformación le entrega él a la humanidad? Que ese es el punto que el propio Jesús nos hablaba. Claro. ¿Verdad? Que nosotros tenemos que amar a nuestros semejantes. Tú ya estás haciendo un proceso, un impacto social. O sea, estás yendo a la comunidad. Así es. Donde nosotros seamos ejecutores de la transformación. Correcto. Entonces, has dado la respuesta de cuando nuestro maestro Jesucristo nos habló de que Él era el camino y la verdad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, ya estamos diciendo que Él encarna ese propio hombre y esa situación que el hombre tiene que sacar adelante todo su poderío para quitarse todas esas ataduras y salir adelante. Entonces vemos que en el ejemplo de Cristo está cómo nosotros debemos seguir ese ejemplo para seguir y ver al Padre, ¿cierto? Entonces ahí entendemos y damos respuesta enseguida. Y hay algo para agregar en eso, es muy fundamental. Si lo vemos desde un punto, la humanidad considera, en cualquier parte escuchamos, que la humanidad considera que Jesús murió y pagó nuestros pecados en la cruz. Sí, como dice que Jesús murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Entonces, como Jesús pagó, ¿verdad? Como padre, como hermano mayor,
paga por la deuda, significa que yo estoy saldado, Ajá. ¿verdad? Sí, es una creencia No, y religiosa. Es religiosa y está muy bien, hasta ellos lo fundamentan muy bien, ¿no? Claro. Ellos tienen un muy buen fundamento porque no es solamente decirlo. Si tú vas a investigar, te das cuenta y hasta si tú no estás bien sentado, bien puestecito, los pies sobre la tierra, te pueden convencer. Claro. ¿Y a dónde voy en el truco? ¿Cuál es el truco? Es Jesús lo que vino fue a darnos esa seña, decirle, sígueme, sigue un proceso para que tú mismo busques el Jesús que está aquí y encuentres esa salvación supuesta que en el mundo ahora mismo, porque sí existe esa salvación, pero en el mundo lo único que nos dice es, tranquilo, ya que Él pagó las deudas y no hay problema, digamos que podamos seguir pecando de alguna forma, porque ya hay alguien que las paga por nosotros. Por Y el sacrificio, además, que se dice exactamente. que fue enviado por el Padre. Eso fue. Entonces, tú encuentras hasta de cantidades de corrientes y lo único que basan es decir, hombre, ya Jesús se trepó allá en una cruz o lo treparon y se sacrificó por nosotros y definitivamente todos estos pecados han sido subsanados. Y resulta que ese hombre o ese ser hermoso que era Jesús, que convertido hombre para que nosotros viéramos el proceso en uno hombre como nosotros, porque es mira lo que yo hago y es seguir ese proceso para poder encontrar ese en la aplicación de ese propio saber, así es. donde la salvación entonces no está por una fe ciega, sino por la comprensión de un mensaje y la vivencia del mismo. Por sus obras lo conoceréis. Eso, entonces, bueno, aquí se ve plenamente la manipulación que de cierta manera se han hecho a ciertas enseñanzas. Pero, ¿cuál sería para ti, Armando, la recomendación? Bueno, Neil, recomendarle a nuestros oyentes que no se dejen impresionar, que no se dejen arrastrar por estas falsas escuelas místicas. Ya, ellos aprovechan estos momentos de desafecto, estos momentos de problemas económicos, de problemas familiares, estados depresivos, incomprensión, deslealtad, y comienzan a pescar en río revuelto. Entonces creo que lo más importante es que nosotros, si nos invitan a que encarnemos a Saint Germain, no, vamos a encarnar el Cristo y vamos a desarrollar ese Cristo interior que nosotros llevamos. ¿Ya? Y vamos a aprender esa llama azul del Santo Espíritu, que es la que nos va a fortalecer. Esa sería mi última recomendación. Mira, aquí están los oyentes opinando. Cristian Cero dice, ¿qué pasa que, bueno, se cayó la transmisión? Debe ser que se le fue el internet allá, ya regresó. Y escribe más adelante, dice, hablen sobre el viaje astral, Agartha Shambhala, algo escuché sobre Saint Germain. Más adelante, Amanda escribe y dice, ¿y qué hay al respecto de aquellas personas que dicen poder ver y conectarse con espíritus que se mantienen en algunos lugares y del cual no quieren salir? Gracias por su respuesta y un saludo de corazón desde el Perú, nos escuchan. Entonces, muchachos, aquí hay dos preguntitas, ¿no? La primera, el tema de Agartha Shambhala, ¿qué es esto de Agartha Shambhala? Y segundo, el tema de que hay de las personas que se conectan con los espíritus. ¿Quién quiere responderle? Bueno, yo quisiera hablar un poquito ahí sobre lo de Agartha Shambhala o Shambhala, como algunos le comentan. Inclusive su nombre también puede ser conocido como Shangri-La. Uh-huh. Es una especie de... El Shangri-La es una puerta. El Agartha es el lugar. Y Shangri-La, y que inclusive conocemos aquí hasta, creo que el restaurante que se llama así. Pero entonces, a lo que me refiero es que ese qué peligro meterse a un restaurante. Entonces, ¿qué sucede? Esos portales son los que te llevan, porque existen muchos portales que te llevan, porque dentro del manejo que ellos le dan a la parte de esas energías y de esos lugares, ellos lo que hacen es simplemente llevar al espíritu a ese punto que es Agartha, ¿verdad? A ese centro que es el manejo de esa fuerza nigromática, como tú dijiste al principio. O sea, ese es el centro como tal de eso en el planeta, porque existen fuerzas, y estamos hablando de fuerzas negativas, fuerzas positivas, pero ese es el manejo que ellos le dan. O sea, existen varios portales en el planeta. Esa tierra intraterrena, ¿no? Así es. Ese lugar intraterreno que es Agartha. Eso es dentro. Agartha está dentro del planeta, claro, como un punto... no lo encontramos de una forma física, ¿verdad? Pero lo encontramos de una forma psíquica. Y dimensional. Y dimensional, porque es dimensional, exactamente. Entonces, y lo vemos cuando ellos se conectan. Miren el enlace que existe con la parte de la metafísica,
¿Qué es lo que está haciendo la metafísica? Es las conexiones. Y hablaban, creo que me decían también sobre lo de las personas que tienen poderes para poder de alguna forma los medium o conectarse. Fíjense que desarrollan el poder porque como son seres posesos, la única manera de poder tener una conexión, como yo tener un radio, como yo tener todo un sistema de conexión de radiofrecuencia, la única manera de poderlo hacer es tener ese contacto dentro de ti mismo. O sea, tú te vuelves una antena de esos seres que están en la parte de eso. Ojo, estimados oyentes, Amanda y Cristian, hay todo un mundo intraterreno donde se manejan las energías ocultas después de la rebelión. Tengan en cuenta que todo esto tiene un principio a partir de un suceso histórico de hace 450 millones de años, que fue el tema de la invasión extraterrena, de la cual también hemos hablado en este programa. Y si usted llega por primera vez, lo invitamos a que entre al blog de la emisora, www.blogrcpc.co.cc, y puede descargar, ahí está lo de la Tierra Hueca, lo de Agartha Shambhala, está lo del tema del viaje astral, donde usted puede profundizar, ¿sí? Lo que queremos nosotros dejar claro en esta emisión es que esa conexión al mundo astral, para nuestro modernismo, en nuestro momento, fue dejada por el maestro Saint Germain, por esta gran entidad, ¿verdad? Que a través de sus corrientes místicas, no sabía, yo lo aprendí hoy que había pertenecido a la orden francmasónica. Claro que sí. Entonces, esto hace que hoy tengamos las herramientas, desafortunadamente por inocencia las tomamos, como tú decías ahorita, las tomamos y nos canalizamos y nos conectamos con un mundo que creemos que es espiritual, porque todo esto lo hace la persona creyendo que es un mundo espiritual, un mundo de luz. Claro, y recuerda también, Neil, disculpa que te interrumpa, acá en la parte donde hablábamos ahora entonces de que el poder es nuestro, ¿cierto? Solo está en nosotros decir sí. Entonces recuerda que hablábamos también de que él había tomado varios cuerpos y había reencarnado en varias personas importantes a través de la época. Pero Sonia, ya no le podríamos llamar entonces reencarnó. No, porque no hay una ley para cuerpo, él. Exacto. Posesionó cuerpo. Entonces, cuando hablamos de esto, ya nos llevaba hasta allá la autora del libro diciéndonos de que precisamente él había tomado esos cuerpos porque él tenía que hacer que la humanidad tomara un mismo carril y sin desviarse. O sea, entonces vemos cómo es una estrategia de control y manipulación y poder sobre toda y cada una de las humanidades. Entonces, no toma cuerpo sobre cualquier persona, sino exactamente sobre las personas que son claves en el pensamiento. Pero ¿sabes qué? Me gustaría ir más allá. Quiere decir entonces, yo puedo atreverme a decir esto con claridad. Es decir, que hoy día los líderes actuales del mundo 666, del mundo del nuevo orden mundial, del nuevo orden mundial, que tanto se denuncia en páginas por internet, entonces son personas y entes posicionados por estas fuerzas nigrománticas. Así es. Claro que sí, porque como se devela entonces, todo obedece a un plan. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al presidente de las grandes naciones, resulta que vienen de sociedades secretas. Claro que los sí. Skull and Bones, vienen de los Illuminati, vienen de los masones, vienen de, una cantidad de órdenes que ellos allí aprenden las formas nigrománticas de evocación para procesar esta famosa sabiduría, y que de ella desprende todo ese conocimiento que tienen para la manipulación y control. Ahora, Exacto. hay una cosa importante ahí. Si vemos eso... Pedro, ¿tú crees que esos líderes mundiales tengan en su casa a Saint Germain colgadito allí? Deben tenerlo hasta estampitas. Hasta en la cartera. Hasta en la cartera está metido. Pero hay algo importante, fíjense ahí en ese detalle. Como él, como Saint Germain, porque ahora hablamos de entidades, ¿qué importancia dentro de las entidades tendrá o qué entidad puede ser Saint Germain dentro de su nivel de entidad? Porque lo debe tener. Porque lo es debe tener. Alta, es muy alta. Fíjense que como a través de los tiempos ha influido en puntos muy claves que para hoy en estos días son esenciales para él, el plan que tiene el 666. O sea, estuvo, si lo vemos a nivel histórico, inclusive yo estoy hablando porque me estoy tomando de alguna forma el derecho que las mismas fuentes metafísicas los dan en los libros. Uh-huh. Ellos mismos son los que escriben diciendo que tenían la facultad de estar en unos cuerpos, ¿ok? Entonces, estuvo como asesor de Adam Weishaupt, que él fue el fundador de los Illuminati. 1 de mayo del 1 de mayo de 1700, exactamente. Pero también fue asesor, de alguna forma,
como gran francmasón, inclusive uno de los primeros, para no decir fundador de la gran francmasonería, grado 33. O sea, miren, vayan sumando este detalle. O sea, cada punto estratégico de lo que hoy son las bases de la gran estratagema que están organizando estas fuerzas negativas para estos días, ya él en esos puntos estaba. O sea, es aquel típico que se toma la foto con codas de estrellas. O sea, estaba en todos los momentos y en todos los lugares. Hoy lugares. reclama cuerpo, entonces. Entonces, imagínense en ese detalle. O sea, estamos hablando de cualquier entidad. Esto es una entidad con un gran poderío, mucho más allá de cualquier entidad que podríamos pensar o imaginar. O imaginar, exactamente. Queda entonces evidente que llega a reclamar cuerpos. Quiero aclarar una cosa a los oyentes que están ahí conectados, que están participando incluso. Dice Cristian, se ríe, dice, qué buen tema, excelente cómo lo han venido llevando. Excelente, qué buena información. Casi no hay libros claros para aclararle a la gente que le gusta el viaje astral y las psicodélicas. Muchísimas gracias de corazón. Gracias a ti por estar escuchando allí, Cristian. Y es el punto que quiero tocar ahora. El hecho de que estemos tocando y denunciando el tema oscuro de Saint Germain no nos hace religiosos. Claro. Para nada, para nada. Ese es el punto, porque las corrientes religiosas señalan a las corrientes místicas, ¿no? Sí. Y las místicas a las religiosas. Aquí estamos siendo claros y partiendo de una falsa fe y creencia desde las religiones, pero también una falsa oración a falsos maestros, como el maestro Saint Germain. Entonces somos muy claros y evidentes que la verdadera iluminación no está ni en esa religión falsa, ni tampoco en las falsas filosofías. Más bien en la sensibilidad que cada ser humano hoy despierta en la medida en que se dé cuenta del engaño. Por eso es que hacemos esta clase de programas. Porque cuando damos el primer paso, es decir, tener el conocimiento para no dejarnos engañar, ahí empezó la elevación. Ahí empezó el verdadero descubrimiento, como lo decíamos en un código de la lógica. No podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia, porque ella produce estupidez. Entonces, en eso estamos, transmitiendo el conocimiento, y en la medida en que los oyentes lo contengan y se inicie la búsqueda, realmente estamos muy cerca a la verdadera elevación. Eso es. Bien, bueno, esto ha estado muy bueno, pero se nos acabó el tiempo. Como dicen, alguna vez nos decía un oyente, no, ese programa tienen que ponerlo más larguito. Quedó pendiente la segunda pregunta. Yo los invito, muchachos, a que vengamos de otro 8 días y desarrollemos otro tema de interés. Claro. Me parece muy buena esta dinámica, lo veníamos haciendo con Javier. Javier, por situaciones de trabajo, no nos puede acompañar. Sonia Silva se ofreció a acompañarnos en este tema. Sí. Armando, y te invito, Pedro. Claro que sí. Si bien puedes estar con nosotros. Así. Y cojamos y desmenucemos lo que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Claro que Así sí. es, eso es. Muy bien. Ya lo escucharon, oyentes. Esto se va a poner bueno cada sábado aquí. No pueden perderse esta cita con lo indecible, lo que dijeron que era indecible, lo que es misterioso y lo que era intocable. Hombres osados y valientes que emprenden un nuevo vuelo. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Tiempo